Todos nuestros amigos de Chiclayo, muy buenos días. Y estamos interconectados también a través de la multiplataforma de Ver Radio 101.7 FM a nivel nacional. Ves Cable Televisión Canal 3 en el fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Hoy nos acompañará en nuestro programa, estará en la primera parte el doctor Ángel Delgado Silva, analista político, Steven Choquehuanca, empresario político, y también Juan Fernández, presidente de APMIPE Nacional. Vamos a darle la cordial bienvenida en estos momentos. Ángel, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa Rumbo Político. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti, Martín, a todos los amigos que hacen posible la producción y, por cierto, pues a toda la vasta audiencia de los lugares que has mencionado en Lima y en el Perú que nos están escuchando. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias. Este es el canal del pueblo, la radio del pueblo que es Ves Cable. Ángel, la primera pregunta así de cajón, ¿estamos en una crisis política? Sin duda alguna, es una crisis política, pero que tiene consecuencias más profundas. Sus raíces se remontan, por cierto, a los resultados de una segunda vuelta electoral marcada por una tensión insospechable y por una acrimonia que se desplegó con todas sus consecuencias durante la etapa del recuento, a punto de que una parte del electorado no reconocía los resultados que habían sido expedidos por la otra. E incluso la resolución final del Jurado Nacional de Elecciones fue objeto de cuestionamiento y hasta ahora se sigue, aunque es verdad ya de modo más tenue, se sigue cuestionando. Entonces, este es el origen inmediato de la ingobernabilidad que hoy día tenemos y, por otro lado, la poca respuesta del gobierno, quien teniendo todas las herramientas a su favor para poder remontar una crisis de esta naturaleza, por un conjunto de errores que podemos analizar después, la ha profundizado. Pero no solamente es esto, no solamente es la raíz de la crisis con una coyuntura electoral pasada, inmediata pero pasada en última instancia, sino también que esta crisis está tocando cuestiones constitucionales que tienen que ver ya con las reglas de juego del sistema. Las crisis políticas, mira tú, Martín, son recurrentes en la vida política y una democracia, digamos, como el cuerpo humano, siempre está susceptible a tener, pues, problemas, heridas, enfermedades, pero para eso está justamente la medicina y los mecanismos y los protocolos médicos para poder remontar. Bueno, el sistema constitucional, el régimen constitucional, es un conjunto de reglas y principios que están diseñados precisamente para moderar los ímpetus políticos, reducir las contradicciones y canalizarlas por mecanismos que sean compatibles con el desarrollo del país. Pero ¿qué sucede como hoy día en el cual las partes en pugna, los contendores en lisa, utilizan distintas instituciones del arsenal constitucional como armas arrojadizas contra el otro? Por ejemplo, querer usar la cuestión de confianza para someter al Parlamento o algunas voces que pretenden que cualquier falla gubernamental puede remontarse o puede reconducirse a una incapacidad moral como causal de vacancia. Esto significa entonces que la crisis política está creciendo y está afectando al propio sistema constitucional. En consecuencia, si tú quieres, más propio sería hablar de una crisis política que está deviniendo en una crisis constitucional, en una crisis del orden político, de las reglas de juego y de los fundamentos del sistema democrático del cual todavía estamos gozando. Efectivamente, Ángel, pero también tenemos una crisis de más de 30 años. Imagínate, hoy ya tenemos un país totalmente polarizado en dos, está dividido el país, y este es un voto realmente de rechazo del Perú profundo que ha habido, porque ya el pueblo del Perú profundo se cansó de las promesas, se cansó de tantas cosas. Entonces también hay una crisis dentro de los partidos políticos que se han olvidado, porque los políticos pues simplemente llegaron y se olvidaron realmente del Perú profundo. Y ese es el voto de rechazo quien pone en estos momentos al profesor Castillo para que sea gobernante de nuestro país. Entonces ha habido un voto de desaliento, un voto de, ya no había ni esperanza, ni esto no ha sido ni un cheque en blanco, ¿no? O sea, es muy terrible también esta crisis. ¿Qué nos dices?
No, no, sin duda alguna. Aquí hay problemas ancestrales, problemas históricos, problemas de cómo en democracia en los últimos 20 años no hemos logrado remontar esas viejas fisuras que están ahí latentes, el abandono de sectores populares, especialmente ubicados fuera de la capital, marginados, esto que se conoce con el nombre de Perú profundo y que emerge. Pero mira tú, yo creo que ante esa situación lamentable, el voto por Castillo no tiene por qué ser necesariamente un factor de crisis, no, al contrario, es un factor de renovación, porque significaría que el Perú profundo se levanta de su retargo y expresa entonces una confianza en poder superar en democracia una situación con la cual hay que ajustar cuentas definitivamente. Pero el problema no está ahí. Si así fuera, yo creo que todos tendríamos que saludar que el sistema político, a través del método de las elecciones y la democracia, logra renovarse. O sea, cuando el cuerpo humano está decaído y hay una suerte de medicina o que te levanta y que te pone de pie, eso es para saludarlo. Pero le resulta que es que el ascenso de Castillo al poder hasta ahora, en sus primeros casi 90 días, yo la verdad, me pongo en los zapatos y en la cabeza y en el sentimiento de toda la gente que ha votado por él. Esa mitad de peruanos, especialmente en el Ande, en las zonas más alejadas del territorio, que confiaron en el que un profesor rural que conoce los problemas y la pobreza podía pues entender y poder gobernar de una nueva manera. Y mira tú lo que pasa en 90 días. En 90 días, muchos de los problemas que tienen que ver ahora con la crisis inmediata, tienen que ver con la patente incapacidad de quienes están asumiendo las tareas gubernamentales. No puede ser que te pongan equipos de gobierno de tercera, cuarta categoría. No puede ser que haya tantas contradicciones que en lapso de un poco más de 60 días se haya visto, el gobierno se haya visto necesidad de cambiar dos gabinetes, ha renovado los ministros. O sea, estos 90 días, que es el periodo de gracia de todo gobierno, la llamada luna de miel, los 100 primeros días, Claro. donde las cosas deberían caminar mejor, ya la tormenta viene después. Sin embargo, hayan significado pues una suerte de exacerbación de las contradicciones a un grado increíble, pero por otro lado, el haber dejado de lado la tarea de asumir las demandas de la población y enzarzarse en una lucha realmente en las alturas, que yo estoy seguro que la gente que votó por Castillo no terminará de entender qué es eso de la cuestión de confianza, la vacancia, la incapacidad moral y una serie de mecanismos, el voto de insistencia, que yo creo que podrían ser gratos para nosotros, los que estamos en la capital y estamos de alguna manera conectados con la vida política y la formalidad, pero no para millones de peruanos que votaron por Castillo para que gobernara. Y el señor Castillo está haciendo cualquier cosa menos gobernar, ¿no? Y eso a mí me parece grave. Mira tú, yo no le estoy criticando en este momento que tenga tal o cual otra posición, no le estoy diciendo, los amigos que me escuchan observarán que tiene una posición totalitaria, comunista. No, 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 eso ya el pueblo peruano votó por eso y sabrá que eso lo veremos más adelante. Lo que yo estoy diciendo es un poco lo que en su momento Deng Xiaoping, el gran dirigente chino, dijo: no importa que el gato sea blanco o negro, sino lo importante es que cace ratones. Y el señor Castillo no ha cazado nada hasta la fecha. Eso es lo que a mí me Claro. preocupa. Bueno, Eso es lo que a mí me preocupa preocupa. bastante a toda la Claro. población, Ángel. Nos preocupa enormemente a los 33 millones de peruanos. Pero también, Ángel, ¿habrá voto de confianza el día lunes? Mañana, a la premier Mirta Vázquez, ¿qué dices? ¿Tú crees que habrá el No, voto de confianza? mira, si seguimos la lógica, si el señor Bellido, con todos los problemas, que era mucho más violento, mucho más ácido, mucho más áspero en su crítica, más confrontacional, mereció el voto de confianza, yo no veo por qué no tendría que la señora Mirta Vázquez, que a mi juicio es la misma cosa, pero con un rostro y con unas formas un poco más suaves y tranquilas, no veo por qué no tendría que tener el voto de confianza. Salvo que, y ahí siempre hay un salvo que, se produzca una crisis al interior de quién, de la oposición que fastidia, no, sino del partido de gobierno. Que el partido de gobierno se fraccione y entonces, en lugar de votar por la confianza como le corresponde, vote en contra y en consecuencia, sumada a otros sectores que también no le darían confianza, tengamos la sorpresa al fin de la noche del día lunes de mañana
que la señora Mirta Vázquez no alcanzó la confianza y entonces todo el gabinete se desploma y entonces el señor Castillo se vería, mira tú, en menos de 90 días en la obligación de volver a nombrar un tercer gabinete. Ahora, claro, esto tendría una consecuencia política muy grave, no es tan fácil, porque así como se produce una crisis en el lado del Ejecutivo, el Parlamento, si hiciera esto, vamos a hablar futbolísticamente, si me permites, tendría una tarjeta amarilla, que sumada a otra podría significar que el gobierno le saque la roja más adelante. Entonces, a mí no me parece que lleguemos a una situación tan dramática, pero si lo pongo en el tapete y en la explicación, es para decir que si eso sucediera, es porque el factor disruptivo se ha dado por el lado del oficialismo, por el lado del partido de gobierno, que en lugar de dar sus votos, lo ha negado y entonces produce una crisis de esta envergadura. Ángel, ¿tú crees realmente que Antauro Humala debería ser indultado? Bueno, eso es una decisión pues presidencial. Yo sí creo que el presidente de la República está facultado para eso. Bueno, nos puede parecer que es contradictorio, que el señor tiene cuentas por pagar, que él efectivamente no es un insurrecto, no es un héroe popular, sino es una persona que sus huestes, con su aventura, llevó la vida a 4 efectivos policiales del modo más artero, y por eso está pagando en prisión. Ahora, la decisión de indultar, repito, es una decisión intuito personalísima del primer mandatario, y la Constitución dice que está en sus facultades. Entonces, si lo hace, muy a pesar de mucha gente, el señor Castillo estará obrando dentro del marco de la Constitución. Él puede indultar, por supuesto, claro, y además creo que hace una promesa de campaña. Sí, efectivamente, fue una promesa de campaña. A mí no me llamaría la atención. Recordemos pues que el señor Héctor Béjar, allá en los años 70, después de haber levantado un foco guerrillero en Ayacucho, fue indultado, conjuntamente con Hugo Blanco y con otros personas que tenían crímenes de sangre en sus acciones políticas aventureras, guerrilleras, insurreccionales, qué sé yo. Entonces, bueno, y después no pasó nada, ¿no? Entonces, esto puede pasar también con que Antauro Humala pueda ser indultado. Si lo hace, repito, yo como jurista te diré que eso es conforme a la Constitución. En fin, hay cosas en política que no me gustan, yo puedo estar del lado de los que están en contra, pero tengo que reconocer pues que finalmente en una democracia, mira tú, el soberano es el pueblo que ha decidido expresarse en un sentido. Y la gente que ha votado por Humala, los 5 millones de votos que tiene el señor Castillo, son pues en alguna medida, es un voto para que se cambie la Constitución, es un voto para que se indulte a Humala y otras cosas más. O sea, yo no tengo ninguna duda que a la pregunta, si quieres que haga un juicio de valor, sí, pues eso está dentro de los parámetros democráticos. Así es el juego democrático, yo creo que eso tenemos que aceptarlo. Que no me guste es una cosa, y que haga campaña en contra. También yo puedo inclusive estar de acuerdo con que la gente que esté en desacuerdo con que Humala haga campaña, utilice los medios de comunicación como este y diga entonces, estoy en desacuerdo, no me parece por A, B motivos. Y finalmente el presidente es el que tiene que tomar la decisión al respecto. Claro, hablando de decisiones tomar, hay una incertidumbre también por parte de la población porque hay algunas personas que de repente tienen sus deudas que son en dólares y simplemente vemos cómo está la moneda norteamericana acá en nuestro país. Se decía que con el nombramiento del señor Velarde el dólar bajaría, ¿no? Y se realizó prácticamente su nombramiento al señor Velarde, pero el dólar se mantiene, Ángel, en 3.9, es decir, que se ha bajado solamente algo muy pequeñito nada más. Bueno, se ha detenido el crecimiento que podía desbordarse, pero no es suficiente. Pero lo grave no es solamente que la moneda extranjera hoy día esté un precio superior en el mercado, cosa que expresa la profunda desconfianza de los sectores económicos, y eso hay que decirlo. Los mercados son muy sensibles y el mercado de la moneda extranjera lo es más todavía, y por eso que el presidente de la República tiene que actuar con responsabilidad. Cada vez que hace un desplante, cada vez que alguno de sus colaboradores dice una sandez, cada vez que se saca la lengua al público, cada vez que se hace un berrinche, cada vez que se pone gente impresentable, ¿cómo es posible que
el presidente de la República, responsable de las relaciones exteriores, sacrifique, mancille la política exterior, que para todo país es la piedra preciosa, es la hija especial, donde ahí uno tiene que tener el máximo cuidado. Los diplomáticos son ultrafinos, comen con todos los tenedores, son unos cirujanos para tomar decisiones, ¿sí o Dedos no? de seda, dedos de Ya, seda. dedos de seda. Finalmente pongan, mire, otra vez, podemos estar a favor o en contra que se nombre embajador en Venezuela, porque al nombrar embajador en Venezuela, lo que está haciendo Castillo es reconocer plenamente al régimen de Maduro y tirar por la borda el Grupo de Lima. El señor Béjar lo dijo al momento de asumir, hay que salir del Grupo de Lima, mucha gente saltó hasta el techo. La caída de Béjar no fue por eso, fue por haber declarado contra la Marina de Guerra del Perú, pero 2 meses después, el señor Maurto, al cual muchos aplaudieron, ha sido el que ha restablecido las relaciones con Venezuela al poner su firma en la norma que lo nombra al señor Rojas como embajador en Venezuela. Inclusive ya Venezuela le había dado el agreement, o sea, la conformidad correspondiente, pero se olvidaron, Maurto, se olvidó el presidente, se olvidó todo el mundo, que el señor tenía un problema pendiente con la justicia. Y entonces, ¿a quién se le ocurre poner embajador a una persona que días después tiene un impedimento de salida? O sea, es un embajador frustrado porque no puede ejercer su función viajando al país que le corresponde. Eso es una bestialidad, pues, para decirlo en términos criollos. Eso no tiene nada que ver con que el gato sea blanco o negro, sino que no puede cazar al ratón, no sé si me explico. No puede ser, o sea, que ponga pues a otra persona, que ponga a un rojo siquiera, pero que no tenga esos problemas con la justicia. A eso es lo que yo me estoy refiriendo cuando soy crítico frente a este gobierno. Y repito, no lo hago solamente porque tengo una posición política adversa. Claro que la tengo, no voy a negar, pero si estoy poniendo por delante el sentimiento de la gente que votó por Castillo, todos aquellos que de buena fe, como tú lo has dicho, creyeron que había que renovar porque realmente la historia anterior, especialmente de la última etapa, esa donde Vizcarra trató a la mala y de modo genocida el problema de la pandemia, más de 200,000 muertos, por Dios. Somos el país que ha alcanzado el campeonato mundial en número de muertos por millón de habitantes. Y luego una crisis económica brutal, una pandemia larguísima que hizo del Perú un campo de concentración y destruyó los negocios, quebró el aparato productivo, arrojó a millones de peruanos a la calle, hizo que muchas personas retrocedieran a la pobreza. Bien, bueno, Castillo, resultado de eso, correcto. Entonces, él, en lugar de ponerse a la altura de las circunstancias y demostrar que desde el Perú profundo se pueden enmendar las cosas, entra pues en estas cosas absurdas, como la del embajador de Venezuela, que uno no termina por qué explicarse, o poner pues funcionarios que han acabado el año recién la carrera de pregrado, ¿no? Entonces tú realmente entras a una situación absurda y por lo tanto hay que decirle al presidente pues que la gente votó por él para que gobierne y su tarea fundamental es gobernar y su peor delito es no gobernar y él se sigue paseando, yo no sé qué cosa hace, en lugar de asumir con mano firme la mano del timón y exigirle a cada sector, a cada ministerio, que empiece a dar frutos en función de las cosas que ellos prometieron en la campaña electoral y por la cual merecieron el respaldo popular. Ángel, para ir finalizando ya esta entrevista, no quiero dejar de preguntarte algo importante. ¿Qué te parece el nombramiento de Ricardo Belmont como asesor del presidente Castillo, pero sin resolución suprema? Bueno, pues esas son las cosas que, esas son las cosas pues, que tú no sabes si estás cuando tú abres el noticiero y dices, oye, estoy en Risas y Salsas. ¿Se acuerdan de Risas y Salsas? El programa es chistoso, ¿no? Uno de estos programas cómicos, o en la realidad, porque la verdad, mira, otra vez, el señor Castillo es dueño de nombrar a quien le dé la gana. El señor Belmont, a mucha gente yo sé que no le gusta, pero es una personalidad ahí, bueno, un poco atrasada quizás, pero ahí está. Pero eso que se dé marcha y contramarcha, que se nombre y no se nombre, que el tipo salga a hablar y después diga que no, que sí, esas son las cosas que no entendemos. Que se decida, pues. Si lo quiere nombrar, que lo nombre como corresponde para que él asuma su responsabilidad cuando sea el caso, o que no lo nombre y no pasa nada, ¿te das cuenta?
y si quiere ser un asesor en la sombra que le dice cosas como muchas veces hay, bueno, que lo sea también, pero no tenemos por qué exponernos al debate público y a preguntas como la que tú me haces, que realmente no deberían ser, ¿te das cuenta? Porque finalmente ya nombró pues un asesor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos asesores se han nombrado? Algunos de ellos infaustos. El señor Kuczynski nombró un asesor médico que estaba negociando y después, ¿te acuerdas? No sé, los precios del CIS, el tema del CIS. Sí, pues, ¿no? Tuvieron que, o sea, te das cuenta, ¿no? O Máximo San Román, un amigo nuestro que tú lo conoces, también fue asesor de Kuczynski y nunca se supo qué cosa hizo, no hizo, te das cuenta. Entonces, estos temas que deberían ser pacíficos y no deberían llevar a mayor preocupación periodística, sin embargo, con Castillo cada tema, cada decisión se hace complejísima, se hace contradictoria, se hace polémica, y eso creo yo, genera ruido, y el ruido no ayuda ni al desarrollo económico, ni a tener la cabeza fría para pensar en serio los problemas del país y dar las medidas para poder solucionarlos. Bueno, hemos tenido que esperar más de 60 días para su nombramiento después del señor Velarde, imagínate, y yo creo que de repente, como asesor, don Ricardo Belmo Cassinelli, seguramente que se dará pues en su momento adecuado, ¿no? Que el presidente lo quiera, de repente se está dilatando un poco para sacar la resolución suprema, o como lo dices tú bien, ¿no? Pasará realmente un asesor pues de palabra o a la sombra, ¿no? Sí, pues yo no sé por qué tanto por esas cosas, te das cuenta. O sea, el gobierno también tiene que ser eficaz, y la eficacia también es rapidez, pues. O sea, bueno, ¿lo nombro o no lo nombro? Y al señor Velarde también. ¿Por qué lo mantienes en incertidumbre? Además, eso se dijo durante la campaña electoral. Yo me acuerdo que el señor Franklin durante la campaña dijo que el gobierno de Castillo, si ganaba, como parte de su promesa, iba a mantener a Velarde en el Banco Central de Reserva. Eso debió hacerse al día siguiente de haber asumido el mando, el 29 de julio, el 30 de julio, ¿te das cuenta? Y nos evitábamos una situación de zozobra que ha llevado a que el dólar se dispare, y que haya una incertidumbre económica y que todo el mundo lamente. Si las cosas se hubieran tomado en su momento, en su oportunidad, creo que por lo menos más de la mitad de los problemas que ahora nos aquejamos no se habrían producido simplemente. Claro, hablando del dólar, el dólar sigue en 3.9 y las cosas siguen subiendo todos los días. Ya no sabe qué hacer la ama de casa realmente, ¿no? Mira, y más el padre de familia. No sé, los combustibles están terribles. Eso va a afectar más temprano que tarde el precio de todos del transporte público, va a afectar el precio de los fletes internos, porque la comercialización que se hace pues a través de las redes de los vehículos, los sistemas de transporte, se van a ver seriamente afectados. Mira, tenemos casi eso va una gasolina que está rondando los 20 soles, 17, pues, 18 soles. Sí, terrible, totalmente terrible. Ángel, el saludo de nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones, que pases un bonito fin de semana, un excelente domingo con toda la familia, y por supuesto, muchas gracias por haber participado, Ángel, aquí en el programa. Me da mucho gusto de verte después de mucho tiempo. Martín, muy agradecido por la entrevista, un saludo para ti y tu familia, igualmente un saludo, un gran abrazo a don Demóstenes, gran amigo, gran demócrata, gran comunicador social en estos terrenos, al cual también le hago llegar mis más sinceros parabienes para que tenga éxitos en los compromisos y proyectos que tenga bien a desarrollar para adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ves Cable, el canal del pueblo, la radio del pueblo que está con ustedes, Ves Radio también. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya volvemos con ustedes aquí en su programa Rumbo Político. Muy bien. Ves Cable premia la puntualidad de sus abonados. Tú también puedes participar de nuestros grandes sorteos y así como ellos, ser uno de los ganadores. Muchas gracias, Ves Cable, por este apoyo que nos da a los hogares peruanos. Muchas gracias. Yo les agradezco por saber reconocer nuestra puntualidad y nuestra responsabilidad. Solo tienes que estar al día en tus pagos y ¡listo! El saco de arroz voy a compartir con mis vecinos porque hay mucha gente que lo necesita. Yo vivo en la parte alta de un cerro, entonces es para compartir con mis vecinos. Tengo una familia numerosa y gracias a Ves Cable por el detalle que me están dando. Gracias, Ves Cable. Gracias, Ves Cable. Muchas gracias, Ves Cable. Muy agradecida, muchas gracias. Muchas gracias, Ves Cable, por el premio. Gracias, Ves Cable, por el apoyo. Invito a los abonados a que paguen su recibo a tiempo para así como yo también
puedan ganarse un premio. ¿Qué esperas? No te despegues de la programación de Ves Cable Televisión y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Ves Cable Perú, cable e internet para todos. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios